Muy buenos días. Les saluda Melanie Airas, asesora de capacitación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar Neuropsicología Infantil, Evaluación y Diagnóstico para un Desarrollo Óptimo. Este evento se desarrolla en el marco del próximo inicio de nuestra nueva segunda especialidad en neuropsicología. La neuropsicología infantil juega un papel crucial en la comprensión y en el tratamiento de los trastornos que pueden afectar el desarrollo de los niños. En una etapa tan fundamental como la infancia, donde el cerebro se encuentra en pleno desarrollo. La evaluación neuropsicológica se convierte en una herramienta indispensable para identificar posibles dificultades que pueden interferir en el proceso académico, social y emocional del menor. En este webinar exploraremos las pruebas neuropsicológicas específicas que se utilizan en niños, diseñadas para evaluar áreas claves como la memoria, la atención, las habilidades visoespaciales y la función ejecutiva. Saludamos también a todas las personas que están conectadas en vivo a través de nuestra cuenta de Facebook y Zoom de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La dinámica que seguiremos esta mañana será contar con la participación de Noemí Iparraguirre como ponente. Posteriormente, abriremos un espacio para las preguntas, las cuales podrán realizarlas en el chat del Zoom. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar y damos la bienvenida a nuestra ponente, Noemí Iparraguirre Yauribilca, presidenta de la Asociación Peruana de Neuropsicología, docente de la segunda especialidad en neuropsicología de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología, evaluadora externa en educación superior universitaria por resolución del Consejo Directivo del CINEASE, experiencia como directiva del Consejo Directivo Regional de Lima y Callao del Colegio de Psicólogos del Perú 2016-2018 y como secretaria de Asuntos Científicos de la APN. Adelante, profesora, le invitamos a realizar su exposición. Muchísimas gracias a la Universidad Continental por la invitación. Y bueno, el día de hoy vamos a compartir un poquito acerca de la evaluación neuropsicológica enfocada en niños, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos la evaluación neuropsicológica, trabajamos con todas las edades y inicialmente nació en pacientes que tenían daño cerebral, pero ya con los aportes de los diferentes neuropsicólogos, investigaciones, también ya podría ser parte de nuestras actividades diarias y como modo preventivo, ¿no? Así como que una vez al año tenemos que ir al dentista, una vez al año tenemos que hacer nuestra examen ocupacional, también significaría que quizás una vez al año o dos podamos hacer nuestra propia evaluación neuropsicológica y no esperar tener un daño cerebral. Que se hace énfasis, sí, en los pacientes que tienen esto y en los niños que tienen algún tipo de dificultad en el proceso de aprendizaje, rendimiento, trastorno del neurodesarrollo, pero podríamos incluirlo. Bien, sí me gustaría compartir, por favor, si me permite. Gracias. Entonces vamos a hablar de un tema muy interesante porque ahora que venimos de una post-pandemia, es importante saber cómo se encuentran las funciones cognitivas de nuestros niños, de nuestros infantes, de la segunda infancia y de la adolescencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de las conexiones sinápticas se dan justamente durante esta primera y segunda infancia. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir detectando cómo se encuentran como una manera preventiva para que vayan a llegar a primer, segundo, tercer, cuarto grado de primaria. Me gusta mucho esta frase que dice, ¿no? Cada cerebro es único y por lo tanto la neuropsicología busca adaptarse justamente a este cerebro. Venimos de mundos diferentes, de tipos de estimulación diferentes. Atrás de nosotros hay una serie, una historia personal y por lo tanto cuando se hace evaluación neuropsicológica nosotros vamos a hacerlo individualmente, ¿no? Nos toma un aproximado entre 3 a 5 sesiones realizar esta evaluación porque es muy particular. Profesora, ¿puedo hacer de lápiz y papel en grupo? En neuropsicología no se puede, ¿no? En neuropsicología tiene sus propias carencias porque nosotros queremos observar
cómo se encuentran las funciones ejecutivas y necesitamos observar. Durante la pandemia fue quizás una de nuestras dificultades, porque a través de la pantalla no se puede evaluar a un niño completamente y en realidad tuvimos nuestras limitaciones. Esperamos que terminara esto para realmente empezar ya a saber cómo se encuentra todo lo que es la parte de desarrollo y neurodesarrollo y lo que implicaría iniciar primer grado. Uno de los estudiosos, al cual admiro bastante y también sigo, es el doctor José Antonio Portellano, ¿no? Quien ya tuvo la oportunidad de visitarnos aquí en Perú, pero que habla mucho de la evaluación neuropsicológica, de los signos neurológicos blandos, así también nos habla de las pruebas. Él ha creado muchas pruebas y una de las más conocidas es el Cumanín, el cuestionario de madurez neuropsicológica infantil. Y él nos decía, ¿no? El cerebro de niños no es una réplica de un cerebro adulto, ni en peso, ni en funciones. Entonces, debemos dar nosotros un nuevo planteamiento con respecto a la relación que hay entre el cerebro y conducta, considerando que este es un cerebro en desarrollo. Es un cerebro que aún no termina su madurez, aún no llega a la estabilidad que le correspondería como nosotros los adultos. Entonces, tenemos que revisar y hacer un replanteamiento, planteaba él, y por eso también trabaja con sus signos neurológicos blandos y sus signos neurológicos mayores, especialmente los blandos, ¿no? Y la identificación de sus pruebas. Entonces, tendríamos que hablar acerca de esta neuropsicología, ya que dice es un cerebro en desarrollo. ¿Qué busca la neuropsicología? Esta viene de un prefijo que es neuro y psicología. Todos los psicólogos trabajamos en lo que son los procesos mentales y la conducta como objeto de estudio. Y dentro de los procesos mentales tenemos lo que son las funciones cognitivas, las afectivas y las operativas. Pero ¿qué le vamos a sumar? Conocimientos del sistema nervioso, conocimiento de los lóbulos, de la corteza y de la subcorteza, donde cada uno de ellos participa justamente en la emisión de los procesos cognitivos. Pero tampoco es la gratis, ¿no? Es que tiene que haber una estimulación previa para que esas áreas destinadas tengan su participación. Entonces, ya estudiamos la integración de lo que son los procesos cognitivos y el sistema nervioso. Por eso es que dentro de nuestra malla curricular de neuropsicología vamos a tener todo lo que es sistema nervioso, estructura del sistema nervioso, neurofisiología, neuroquímica, porque debemos conocerla para ver esta relación con la conducta y también con los procesos mentales. ¿Dónde, qué parte está afectando lo que es la memoria, la atención? ¿Qué pasa cuando no se madura? Y eso es lo que quise encontrar el doctor José Antonio Portelano cuando trabajó su Cumaní, que tiene que ver con la área motora, con la parte del lenguaje. Teníamos lenguaje expresivo, comprensivo, el lenguaje que va a permitir si está madurando o no para poder nosotros intervenir. Nuevamente Portelano y Barón y Portelano te dicen, ¿no? Hablar de neuropsicología infantil es hablar de esta relación cerebro en desarrollo, cerebro en crecimiento, cerebro en maduración con una conducta. Y de esta manera nosotros poder plantear algún tipo de actividades para lo que es la compensación, aduciendo mucho a que hay mucha plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral en los niños es bastante alta. Es proporcional indirectamente a la edad. Mientras menos años, más plasticidad. Más años, menos plasticidad cerebral. No se dice que desaparece, simplemente disminuye, ¿no? Con los años. Mientras que Baron también te habla de un cerebro, la relación del cerebro-conducta en un niño en desarrollo, a nivel cuali y a nivel cuantitativo, a diferencia de un adulto, ¿no? Nosotros tenemos que considerar lo que es también la ontogenia del sistema nervioso. ¿Cómo es que se va desarrollando ese cerebro durante la gestación y cuánto va a influir luego en los trastornos del neurodesarrollo, como TDAH, como TEA, trastorno de aprendizaje, entre otros? Entonces nosotros debemos saber, y justo una pregunta que nosotros hacemos en la entrevista es, ¿fue planificado? ¿No fue planificado? Y ahondamos mucho en la parte gestacional, en la parte del neurodesarrollo. Entonces, esto nos va a decir también si quizás hubo alguna complicación. Vamos a pasar nosotros la ontogenia del sistema nervioso durante 3 momentos. Lo que es la primera fase,
la formación de un tubo neural. Aquí vemos este tubo. Esta es la formación del tubo. Este tubo, que se va a dar durante las 3-4 semanas, tiene que cerrarse tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Y esto va a estar dando forma al cerebro. La parte de arriba, de aquí, esto va a dar origen a lo que son nuestro cerebro. Hablamos del hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, lóbulo frontal, temporal, parietal. Y lo que está aquí abajo va a dar origen a lo que es la médula espinal. Si no se cierra correctamente, vamos a tener muchas afectaciones y malformaciones congénitas a nivel cerebral nada más. Pero si no, si todo está bien durante el primer trimestre, pasamos este tubo neural y nos vamos a ir a la segunda etapa, que es cuarto, quinto, sexto mes de gestación, que tiene que ver con la proliferación y tiene que ver también con la migración neuronal. Van a crecer, van a hacer una neurogénesis para poder migrar. Hay alteraciones que se llaman alteraciones de migración neuronal, que también son causa de algún tipo de discapacidad intelectual. Por eso es importante ir conociendo este proceso ontogénico. Si todo está muy bien, la mamá no ha tenido ninguna afectación, ninguna intoxicación, ni rayos X, y además su sistema inmunológico, vamos a pasar al séptimo, octavo y noveno mes, que ya es justamente la conformación de un cerebro completo llamado organización y mielinización, donde ya empezamos estas conexiones sinápticas que van a permitir ir aprendiendo. Nace, viene la etapa perinatal, viene el parto y ya el niño está apto con todas las condiciones para recibir los estímulos del medio y empezar este crecimiento y esta maduración de este cerebro. Nosotros podemos evaluar neurodesarrollo, que va de 0 a 3 años, y luego empezamos ya las pruebas netamente neuropsicológicas, ¿no? Viendo mucho la edad. Entonces, conociendo nosotros cuál es el proceso a nivel ontogénico y el cuidado, por eso como prevención también nos ayuda muchísimo de los cuidados que uno debe tener durante la gestación, porque hay una probabilidad, ¿no? Siempre que nos dicen, ¿qué quieres que sea, niño o niña? Te van a decir que esté sanito, y sanito en todos los aspectos. Pero si no se diera, nos toca hacer lo que es ya la intervención. Y una intervención se hace previa evaluación. Como neuropsicólogos clínicos, nosotros vamos a trabajar en 3 momentos. Trabajamos con niños que tienen daño cerebral adquirido, niños que ontogénicamente nacieron bien, buen parto, pero de pronto jugando 3-4 años, rodan por las escaleras y terminan golpeando la cabeza, teniendo un traumatismo encefalocraneal. Niños que igual, ¿no? Jugando la pelota o corriendo, también un traumatismo encefalocraneal, y vamos a ver cómo están esas funciones cognitivas, cómo está esa parte afectiva y cómo está la conducta. Pero también trabajamos con niños que tienen infección cerebral, ¿no? Aquellos que hay un contagio, por ejemplo, TBC, puede ser, le dio una meningitis, el niño está con gripe y fiebre y empieza a convulsionar, entonces por ahí alguna enfermedad de Rasmussen, también nosotros quieren saber cómo se encuentra, considerando que antes ya había una condición, nuestra psicología del desarrollo nos dice que para tal edad estos niños tienen estas condiciones, pero tuvo este accidente, qué es lo que perdió y cómo está actualmente. Luego también trabajamos con niños que tienen este daño cerebral congénito o perinatal. El congénito, les hablaba hace un momento de lo que es la ontogenia. Niños que tienen lesión cerebral de instalación precoz, aquellos que han nacido con parálisis cerebral, que generalmente se da por falta de oxígeno durante el parto, ¿no? A veces el bebé nace antes de tiempo, en un lugar que está lejos del hospital, pero se rompió la placenta, entonces el niño está inhalando ese líquido y por lo tanto está sufriendo una anoxia o una hipoxia, generando muerte neuronal y causa de lo que es su parálisis cerebral. La espina bífida es cuando no se cierra la parte de abajo del tubo neural, la parte inferior,
y se va a acumular evitando que el niño realice movimientos físicos a nivel lumbar hacia abajo. Entonces, cuando nosotros vemos, ya sea por proliferación, por lisencefalia, que también es un daño congénito, tenemos que hacer reevaluación, porque van a venir a nosotros, porque van a presentar un problema a nivel académico, ¿no? En la escuela. Y en aquellos niños donde no hayan tenido la oportunidad de poder instalar sus habilidades. Sucede también que a veces hay niños que no tienen estimulación, sus padres los dejan a libre albedrío y no hay una instalación en orden dentro de su proceso de maduración y van a desarrollar también dificultades a nivel de aprendizaje, a nivel social. Padres a veces patológicos que encierran a sus hijos durante 10, 13 años. Hay un caso, el caso de Kini, el caso por el cual también se comenzó a trabajar la intervención neuropsicológica, la intervención de estimulación temprana, el niño de Aveirón, donde lo encontraron en la selva y se comportaba como animalito porque caminaba a cuatro patas, no comía, comía cosas crudas y un neurólogo de ese tiempo lo encuentra y trabaja con él para justamente ver cómo está el daño y cómo lo podría mejorar. Y los niños con trastorno de neurodesarrollo, que hoy en día pues escuchamos muchos, ¿no? Hablamos de niños con trastorno por déficit de atención, hablamos de niños con niños TEA, niños que tienen problemas en la lectura, la dislexia, en la escritura, lo que es la disgrafía, en el cálculo, la discalculia, y que aquellos tienen pues básicamente problemas en el aprendizaje, ¿no? También aquellos que pueden tener trastornos motores como TIG o Gilles de la Tourette. Entonces necesitamos saber cómo se encuentra a nivel cognitivo, afectivo, cognitivo y conductual. De ahí la importancia que nosotros como neuropsicólogos participamos en la detección. Hay mucho que hacer, definitivamente. Miren, los tres grupos en los cuales nosotros vamos a evaluar, diagnosticar, intervenir, está bastante amplio, entonces nos toca seguir capacitando. ¿Y qué es la evaluación neuropsicológica? ¿No? Yo ya vi y qué grupos voy a evaluar. También ya podemos incluir a aquellos niños que quizás no tienen ningún trastorno, no tienen ninguna malformación y no han tenido ninguna infección. Y trabajemos con los niños que están sanos, que no tienen dificultades, pero que quizás podamos ir nosotros mejorando alguna de sus funciones sin llegar a exigir. Entonces, ¿en qué consiste la evaluación neuropsicológica? En que nosotros como psicólogos con la especialidad de neuropsicología podamos comprender cómo se encuentran estas funciones neurocognitivas, ¿ah? Afectadas por patologías neurológicas en un cerebro en desarrollo y así saber su perfil. ¿Cuáles son las áreas que están preservadas? ¿Cuáles son las áreas que están término medio? ¿Cuáles son las áreas que están bajas? ¿Y cuáles son las áreas que están débiles? Porque en base a eso, nosotros vamos a poder intervenir. Un buen diagnóstico hace una muy buena intervención. Semruj y Teiter en neuropsicología infantil nos hablan acerca de algunos objetivos y nosotros buscamos justamente una de estas, distinguir las conductas que son parte de un desarrollo normal y ahí viene nuestro conocimiento de psicología del desarrollo. Tenemos que saber, por ejemplo, cuántas palabras debe decir un niño al año, cuántas palabras ya debe decir al año y medio, a los 2 años, en qué momento el niño ya está con la psicomotricidad fina, en qué momento deja se mantiene lo que es la psicomotricidad gruesa o siempre lo va a tener. Entonces, esto es importante para poder diferenciar, uy, acá hay signo de alerta. El niño no está realizando esta conducta y por lo tanto necesita una evaluación. Y generalmente eso pasa cuando el niño ingresa a la institución educativa, ¿no? Porque en casa aparentemente hace todas las cosas y los papás no ven una dificultad. Pero cuando sí ya empieza a llamar la atención, cuando entra al nido y va viendo, ¿no? El otro compañerito sí habla, uy, pero mi hijo no habla, no dice una palabra, yo lo entiendo. O la profesora dice, señor, su hijo requiere una evaluación porque las competencias están disminuidas a diferencia de los otros niños. Entonces, es ahí nosotros donde nos toca saber qué tan afectadas están y cómo podemos ir mejorando. Y aquellas pues que también son producto de las alteraciones del sistema nervioso, que decía un traumatismo cefalocraneal,
que haya tenido cisticercosis, esa famosa triquina, a veces en los niños ingresa, pueden convulsionar, pero a nosotros nos interesa cómo están sus funciones cognitivas. ¿Se afectó? No se afectó. ¿Y qué tanto eso va a influenciar en su calidad de vida? Tenemos que identificar los trastornos o problemas de aprendizaje que van asociados al cerebro. Y con esto, nosotros podemos hacer un plan de intervención. Un plan de estimulación, un plan de intervención para ir mejorando su rendimiento, porque eso le va a permitir a él tener no solamente la parte cognitiva, sino también su parte emocional. Porque un niño que no rinde se va a aislar o por el contrario va a ser muy impulsivo, pero se va a afectar a nivel holístico. Algunos de los objetivos específicos es determinar estos dominios, ¿no? Estos dominios en los cuales pues tenemos que ver cómo se encuentran. Y tú me preguntarás, ¿qué dominios? Inteligencia, lo que es atención, lenguaje, memoria, percepción, psicomotricidad. Y esto también nos permite conocer al niño, cómo son sus puntos fuertes, débiles y qué tenemos que mejorar. Pero recordemos esto, de que este perfil y esta evaluación que nosotros hacemos es en ese momento, la sirve para el momento, donde nosotros tenemos que intervenir. A veces tenemos papás en los cuales, pero yo ya le hice una evaluación hace 2 años y no ha mejorado. Le hizo nuevamente la evaluación, no, me dijo, pero ¿para qué? Lo que pasa es que en ese momento, pero por plasticidad cerebral, más lo que iba a clase, quizás estaba llevando terapias, toca hacerle otra reevaluación para saber ahora cómo se encuentra, pasado los 6 meses o pasado el año, si hay una mejora o ha habido un retroceso o se ha mantenido. Lo que se espera va a ser siempre una mejora. Y esto, cuando regrese el paciente en su reevaluación, no eso que encontraste débil, deberíamos encontrarlo medio o mejorado, ¿no? Y ese fuerte deberíamos mantenerlo o seguir fortaleciendo, ¿no? Para eso nos sirve. Es nuestra guía, es nuestra línea base para lo que viene después, ¿no? Yo hace poquito estuve con una evaluación y me gustó porque el paciente me dio sus 2 informes anteriores y habíamos aplicado en cuestión de inteligencia la escala Wechsler, ¿no? Comenzó con un quiz 5 a los 12 años, el otro UBIS a los 16 y ahora ya está en un WISE, ¿no? Porque tiene 19. Entonces vimos su desarrollo a nivel de velocidad de procesamiento, memoria de trabajo, lo que es el área de comprensión verbal. Y vimos la involución, ¿no? En realidad había involución, porque comprensión sí se mantuvo, 90, 90, 91, pero memoria de trabajo, que también es una función cognitiva que está sumada a la inteligencia, esta tenía 110 a los 12, tenía 90 a los 16 y ahora estaba en 69. Entonces nos permite ver, pero también que nos evidencia que no había llevado terapia, ¿no? Si quizás hubiera llevado intervención, ya cuando tenía 90, hubiéramos tenido algún tipo de mejora o mantenimiento en su memoria de trabajo. Pero eso te da la línea base, ¿no? La línea base es saber cómo te vas a ir acompañando y qué tenemos que ir nosotros, cómo tenemos que ir interviniendo. También prevenir las consecuencias del daño en la disfunción cerebral. Hablamos del proceso de ontogénesis. Hay que tener cuidado. Yo sé que por muchas veces que algunas se cuiden, profesora, pero pueden hacer conciertos, sí, pero la idea es disminuir el riesgo, así como también tener los cuidados con los niños, ¿no? Por ejemplo, prestarles estimulación, buena alimentación, porque eso va a ayudar en la maduración también de su sistema nervioso, que se relacione con gente, no basta solamente encerrarlo. Yo sé que los papás a veces queremos mucho a los hijos y no queremos que nada malo les pase. Sin embargo, ese no querer que nada malo les pase, los privamos de lo que la sociedad y de lo que el entorno le brinda.
Y cuando ya va creciendo, no va a encontrar los mecanismos para poder intervenir y para poder afrontar. Aprovechemos que son niños, ¿no? Entonces, pero con una buena evaluación también nos permitiría a nosotros, ¿no? La parte pobre. Portelano, dentro de sus fines de la neuropsicología, este va a plantear 4. Él te dice, sirve como diagnóstico de evaluación neuropsicológica, ¿cierto? Porque nosotros podemos ir detectando, ¿no? Detectando estos signos de alerta de la mano con conocimiento de psicología del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, conocer mucho lo que es la teoría de Piaget y Vygotsky para ir viendo esta maduración. Luego, como orientación educativa, yo sé que los profesores les gustaría tener cómo está este niño y qué podrían hacer, ¿no? Esto a veces ya tendría que ser un apoyo externo. Dentro de la política podría también incluirse, pero es todo un trabajo ya a nivel de planificación, ¿no? Pero permite guiar qué áreas se tiene que mejorar. Como control evolutivo, te decía, ¿no? Niña base, y vamos viendo, ¿no? Profesor, yo le evalúo cuando tenía 6, ahora tiene 10. Así nos va a permitir esa maduración. Y los niños, por ejemplo, que tienen trastorno de neurodesarrollo, una vez que los padres asumen, ¿no? Y aceptan, porque también toma un tiempo que es lo más normal en ese momento, van viendo también la evolución, ¿no? Porque si hacemos evaluación en niños TEA, niños TDAH, y van a ir mejorando. Y como prevención. En la medida que nosotros vamos conociendo, vamos a ir previniendo, no solamente en neuropsicología, en todos los temas que ya se está trabajando a nivel de salud. Cuando uno hace una evaluación neuropsicológica, pasa como la evaluación psicológica, tenemos un acercamiento con el que va a ser nuestro paciente a través de los padres, en el caso de niños, acordamos día, fecha, lugar donde se va a atender y qué vamos a trabajar, ¿no? Una vez que ya se llegue ese acorde, viene nuestra primera sesión. Nuestra primera sesión donde nos toca recabar la información. Ahí hablamos de la anamnesis. Y esa anamnesis y esa observación al niño como a los padres nos permite tener nuestra hipótesis, ¿no? Vamos a tener quizás no una hipótesis, sino vamos a tener una gran cantidad de hipótesis. 2, 3. ¿Qué va a hacer que sea menos? La experticia, ¿no? Yo creo que puede ser A, B, C. Estamos bien. Hay algunos casos que vienen y los signos son muy evidentes que a veces simplemente te queda corroborar. Pero hay casos en los cuales sí nos queda 2. Entonces, planteamos nuestras 2 hipótesis o hasta 3 hipótesis y empezamos luego la selección de nuestras pruebas, ¿no? ¿Qué prueba es para este niño de 8 años? ¿Qué prueba es para este niño de 10? Considera sus características, un niño de 8 años que aún no sabe leer, entonces tengo que buscar una prueba que no me pida que lea, ¿no? No escribe igual, no que no escribe. Entonces voy seleccionando y voy a utilizar en lo posible pruebas estandarizadas. Una vez que yo ya he hecho mi evaluación, he aplicado mis pruebas, me toca hacer el análisis, ¿no? Y no es ser psicólogo, ser neuropsicólogo, no significa que nosotros apliquemos la cantidad de pruebas neuropsicológicas y psicológicas. Ser psicólogo o neuropsicólogo es analizar esos resultados. Eso es lo que nos toma más tiempo y eso es lo que en realidad también nos hace pensar mucho, el análisis. Lo que vimos, la historia y también tenemos lo que es las pruebas. Una vez que tenemos estos 3 insumos, empezamos como que la licuadora a licuar, a ver, y con eso va a salir la confirmación o no de nuestra hipótesis. Si no sale la confirmación, toca hacer una evaluación, pero generalmente se confirma nuestra hipótesis. Y una vez que está confirmado, viene lo que es el informe neuropsicológico para poder informar a los padres los resultados. Y con este informe, que nos permite tener cuáles son las áreas que están reservadas o que están débiles, se elabora un programa multidisciplinario. ¿Qué áreas evaluamos? ¿No? ¿Por qué? Porque alguien se preguntaría, ¿3 a 5? ¿Tantos? Sí, miren, nosotros evaluamos
la parte cognitiva. Y para eso hacemos uso de las pruebas de inteligencia. Entonces tenemos que dar la edad. A veces una pacifista tenía un hijito de 3 años y me dice, ¿podemos tomar una prueba de inteligencia? Bueno, viendo las condiciones del niño, sí, habría que ver cuáles. ¿Qué pruebas de inteligencia hay para 3 años? ¿No? Entonces ahí nos toca a nosotros buscar. Y bueno, sabemos que el Stanford, ¿no? El Stanford está de 12 a 18 años. Entonces, aplicaría. Luego tenemos la parte de motricidad en el caso de niños. ¿Ah? Atención, evaluamos los tipos de atención y si es con descarte o que nos dice que tiene un niño con TDAH, nos toca ver qué tipo de atención está más afectada, la selectiva, la dividida, la sostenida, ¿no? Y igual la memoria a corto plazo, largo plazo, verbal, visual, la memoria semántica, ¿cuál de ellas está afectado? El lenguaje expresivo, repetitivo, el denominativo, igual pasa con el área somatosensorial, las habilidades visoespaciales visomotoras, ¿no? Uso de la mano en la escritura, y lo que ahora está entrando, porque antes, hace como 10 años o 15, no aplicábamos mucho las funciones ejecutivas, pero hoy en día es una función bastante importante porque va de la mano con la maduración de las funciones de la corteza frontal y prefrontal. Entonces, está entrando. El Kumanin, por ejemplo, acá lo vamos a ver, el Kumanin no tenía funciones ejecutivas, pero Portelano ya las ha incluido en otra prueba, se llama NeuroKit. Tenemos lo que es la conceptualización y razonamiento, y recuerda, no podemos dejar de lado la parte emocional, porque somos psicólogos. Y a nivel de rendimiento, trabajamos con pruebas de lectura, escritura y matemática, ¿no? Para ver cómo se encuentra este desarrollo. Te explicaba hace un momento las fases de una evaluación. Hacemos lo que es la primera cita, la entrevista, el rapport, anamnesis, para luego seleccionar, aplicar y calificar nuestras pruebas. Y por último tenemos la interpretación de los resultados, diagnóstico y el informe, que es la parte más importante porque son lo que los padres esperan, ¿no? Vamos a responder a sus motivos de consulta. Pruebas neuropsicológicas. Vamos a tener 3 grupos. Vamos a tener unos de instrumentos de cribado, unas pruebas rápidas, screening, que nos van a dar información general, que luego va a permitir ampliar y ampliemos uso de las baterías neuropsicológicas. Y también podemos trabajar con test específicos. Todo va a depender de el motivo de consulta, ¿no? ¿Cómo vamos a nosotros a trabajar y nuestra hipótesis? Una prueba de cribado es una aplicación breve, rápida, para saber si presenta o no alguna afectación. Y acá tenemos la prueba del NeuroKit. Este NeuroKit es una prueba que el año pasado recién se estuvo vendiendo en Perú, se está vendiendo en Perú, e incluye funciones ejecutivas. Va de 3 a 6 años de edad. Tiene la misma edad de aplicación del Kumanin. A diferencia del Kumanin 1, no tiene funciones ejecutivas, este sí las tiene. Las baterías es una agrupación de test neuropsicológicos que van a trabajar en dimensiones distintas. Y en el caso de niños tenemos el Luria inicial, también para los infantes, ¿no? Son varias subpruebas, pero que van con el enfoque de Luria y que apuntan a diferentes dimensiones. Y si yo no quiero, solo puedo trabajar también con pruebas específicas y yo armar de manera independiente también como una mini batería, ¿no? Va a depender mucho de la edad del paciente. Bien, un poquito, algunas de las pruebas que nosotros vamos a ir trabajando de acuerdo a las áreas y también de acuerdo al motivo de consulta, tenemos el WIPSI, ¿no? El WIPSI 4 y también tenemos el WIS 5. Y estos dos ya tienen adicionado información o conceptos de neuropsicología, ¿no? Por ejemplo, cubos, mid-análisis y síntesis, que también es parte del desarrollo cerebral. Entonces, vamos a ir incluyendo cada uno. Dentro de algunos cursos, sí, no se va a plantear esta relación. Más adelante, inteligencia, según Wechsler, y neuropsicología.
También tenemos lo que es, profesora, no, su nivel comprensivo, niveles está bajo. Podemos utilizar otras pruebas. Tenemos un NOS, tenemos, por ejemplo, la prueba de Raven para niños, el de colores, ¿no? En la prueba de Kaufman también para niños, que nos va a ayudar en caso del niño no cumpliera con los requisitos para la prueba del WIS o del QIS. El Stanford Binet también, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que seleccionar las pruebas idóneas, por eso es importante nuestra hipótesis, ¿no? ¿Qué me va a ayudar y qué es lo que yo voy a empezar a aplicar? En el caso de atención, también tenemos varias pruebas, dependiendo del tipo de atención, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la actividad perceptiva y atención, el test de Caritas, el test de Toulouse-Pierron, y algunos subtests de la escala Wechsler, como el de dígitos y el de clave. Miden también atención sostenida y también mide memoria inmediata. Por eso te decía que los subtests tienen un componente neuropsicológico, y ya lo vamos a dividir. Tenemos la de Toulouse-Pierron, lo que es de la escala Wechsler, y si por ahí yo tengo sospecha de que el niño tiene un TDAH, tenemos esta escala de evaluación. Son 20 preguntas tipo Likert, que es para la mamá y también para la profesora, ¿no? Que nos diga si es nada o mucho. Y podemos nosotros obtener hiperactividad, déficit de atención, trastorno de hiperactividad más déficit de atención y el mixto. Pero esto va de la mano con la clínica, la observación. Este es el test de Caritas. Este mide atención selectiva, que tiene que seleccionar la carita que no se parece al grupo. Este es el de Toulouse-Pierron, que es la atención selectiva. Estos tienen tiempo. Aquí también tenemos la atención selectiva, ¿no? Acá el detalle que falta, también nos mide y nos va a ayudar a complementar con las pruebas que nosotros estamos eligiendo. ¿Quién no ha escuchado de el test de colores y palabras Stroop? ¿No? Stroop tiene 3 hojas. La primera es la donde tiene que leer los colores. La segunda tiene que ser el grupo. Y la tercera, que es la que más se complica a la mayoría de personas y de niños, porque esto se aplica a partir de los 7 años de edad, no antes, tiene que decir el color más no lo que dice ahí, ¿no? Por ejemplo, acá está, el color es azul, pero dice rojo. Una persona con poca flexibilidad va a decir lo que dice ahí, no el color, por la flexibilidad que va a presentar. ¿Dónde lo encontramos bastante? En adultos mayores, en niños también con impulsividad, en niños con TEA, pero de alto funcionamiento. Luego tenemos el ENFEN, ¿no? Este ENFEN, que ya creado por el doctor José Antonio Portelano, mide lo que son exclusivamente funciones ejecutivas. Y estas funciones ejecutivas nos permite ver la maduración de la corteza prefrontal. Esta va también de 7 años en adelante. Antes no se aplica. ¿Por qué? Porque aún no está maduro. Entonces la maduración viene recién a partir de los 7 y permite ver cómo se encuentra. Ahora, esta es muy bonita la prueba, solo que tiene una torre de Hanoi, que es la que nos complica un poco, quizás sin poder multiplicar. Y el conveniente de esta prueba que te hablaba, ¿no? Esta prueba que nos permite a nosotros ver la madurez. ¿Qué mide? Psicomotricidad, mide el lenguaje articulatorio, mide el lenguaje expresivo, mide el lenguaje comprensivo, mide estructuración espacial, percepción, memoria icónica y ritmo. Los demás son opcionales, fluidez, atención, escritura. Pero el hecho de que nosotros evaluemos estas 8 áreas nos va a dar cómo se encuentra su cociente de desarrollo, su madurez neuropsicológica. Pero lo más interesante hace de que tienes tu perfil, ¿no? Si uno va mirando, profesora, el lenguaje articulatorio tiene días, es ahí donde tenemos que estimular, ¿no? En los que tienen menos de 50, la psicomotricidad, el lenguaje articulatorio, el lenguaje expresivo. Estamos con el Cumanín 1, que tiene una validación de hace más de 10 años, ¿no? Que se hizo en distritos de San Borja, Miraflores.
Todavía está en pendiente una aplicación, una validación eh, para Perú, ¿no? Y ya salió el Cumanín 2, ¿no? Ya le hizo el doctor José Antonio Portelano, también es el creador de esta prueba, ya le hizo una variación, ¿no? Que también sería interesante, solo que aquí viene también los costos, pero está interesante seguir trabajando con el Cumanín 1. Y tenemos esta batería. Mire, esta batería mide el conjunto de subpruebas y está dividido en funciones ejecutivas, funciones lingüísticas, rapidez de procesamiento y memoria inmediata. Eso también te toma entre 3 sesiones solo esta prueba, 5 sesiones te toca aplicar esta batería, que también resulta muy interesante para los niños pequeños. Y otra prueba que también es importante, creada también por el doctor José Antonio Portilano, es el cuestionario de madurez neuropsicológica escolar, ¿no? Esta va de 7 años hasta los 12. Es la continuación del Cumaní, ¿no? Es su hermanito mayor. Y mide lo que es ya fluidez fonológica, fluidez semántica, visopercepción, lo que es memoria y también mide funciones ejecutivas, ¿no? Ya lo estoy incluyendo. Entonces, con esto nosotros podríamos ir viendo esta madurez para nosotros tener el perfil y poder trabajar. El NeuroKit, que lo viste como una prueba screening hace un momento, eh, también tiene ese perfil, ¿no? Quizás la única desventaja que tiene es que como es nueva, solo tiene 25 aplicaciones y te lo venden así, pero también te da un buen perfil, ¿no? De cómo se encuentra la parte de psicomotricidad, visopercepción, funciones ejecutivas para los niños de 3 a 6 años, ¿no? Uno decía, pero no hay para los más pequeñitos. Sí, hay para los pequeñitos. Y ya para los más pequeñitos, que es de 2 años, trabajamos las pruebas de neurodesarrollo, ¿no? Un Brunel-Lezine, un Denver, un TEPSI, sí, sí, también podría ser un TEPSI, un Bailey, ¿no? También para nosotros poder saber cómo se encuentra a nivel de percepción, a nivel social, a nivel de lenguaje, y así nosotros estimular para que más adelante no tengamos alguna. En estos tiempos se han incluido, te contaré también, pruebas a nivel online. Uno de ellos es el Cognifit, el NeuroNoop, que su aplicación es a partir de los 8 años de edad. Entonces tú haces www.cognifit.com o NeuroNoop también en la página y vas a encontrar este acceso. No todos pueden hacer uso de esta prueba online, ¿no? Es buena, sí, sí lo he utilizado yo con pacientes, pero de 10 años, 12 años, con los chiquitos no, porque venían con algún tipo de dificultad y que meritaba la presencialidad. Pero así nosotros tengamos que utilizar estas baterías online, nos sirven de referencia, nunca como un diagnóstico final, porque algo que nos hace a nosotros psicólogos es esta observación, ¿no? Tú puedes trabajar de manera online en tu consultorio de evaluación, pero también le vas a tener que aplicar otras pruebas en la anamnesis para recién, ¿no? Te va a dar un informe en la parte online. Termina el niño de aplicar, el adolescente, y a tu correo llega. Pero eso no le podemos presentar al papá porque es una parte. Nosotros hacemos el complemento de todos ellos para saber cómo se encuentra actualmente nuestro infante, nuestro niño o nuestro adolescente. Entonces, con esto yo termino mi exposición. Bueno, tuve que ir un ratito a la UNAM para hacer una pasantía donde justamente en esta universidad que tenemos un laboratorio acerca de resonancia magnética exclusivamente, uno de los investigadores estaba trabajando el desarrollo evolutivo cerebral con el uso de las pruebas de atención y memoria, pero lo trabajaba en adolescentes, ¿no? Él justo quería saber qué tanto variaba, pero en niños normales, no en niños patológicos, para luego hacer la comparación con aquellos niños que tenían dificultad y que por ahí había pues alguna afectación. Muchísimas gracias por su atención y sé que hay varias preguntas.
Es un tema muy interesante, más con niños, ¿no? Porque podemos hacer bastante. Y el apoyo de los papás. Eso también es muy importante en el trabajo que nosotros podemos hacer. Nosotros felices con el aporte de los papás. ¿No? Y con los que no, tenemos ahí grandes. Listo. Muchas gracias, profesora, por esta exposición tan interesante e importante, ¿no? Bueno, ahora pasamos a una corta presentación del programa. Precisamente es la segunda especialidad en neuropsicología, donde van a adquirir las herramientas e instrumentos para realizar una evaluación neuropsicológica adecuada y diseñar programas de rehabilitación de las funciones cognitivas más importantes. Esta segunda especialidad tiene una modalidad a distancia en tiempo real, la cual se desarrolla en las clases los días miércoles y jueves de 7 p.m. a 10 p.m., que consta de 672 horas lectivas, 2 ciclos a desarrollar durante un aproximado de 15 meses. Así también se les otorgará lo que es el título de segunda especialidad y una certificación progresiva a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, que es el diploma en neuropsicología. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del plan de estudios contamos con los 2 ciclos mencionados. En el primer ciclo se realiza todo lo que son las bases neurobiológicas del comportamiento humano, neuropsicología general, neuropsicología del ciclo vital, neuropsicología de la percepción y la motricidad, neuropsicología de la atención, memoria y aprendizaje, neuropsicología del lenguaje y el seminario de investigación 1, donde los vamos a apoyar en la realización del trabajo de investigación, terminando en el segundo ciclo para que ustedes ya puedan tener lista y para poder sustentarla, ¿no? Ese es el objetivo principal. Dentro del ciclo 2 está la neuropsicología de las emociones, neuropsicología de las funciones ejecutivas, la neuropsicología del envejecimiento, semiología y exploración neuropsicológica, herramientas e instrumentos para la evaluación psicológica, programas de rehabilitación neuropsicológica y el seminario de investigación 2. Siguiente, por favor. Bueno, los invitamos a realizar sus preguntas por el chat. Antes de continuar con la ronda de preguntas, quisiera comentarles acerca, bueno, de la segunda especialidad que les he mencionado. Eh, por favor, si hubiera alguna consulta más dentro del chat para poder ingresarlo ahora. Y empezamos con la ronda de preguntas, por favor. A ver, nos mencionan, Daniela, ¿se puede realizar diagnósticos con tan corta edad, es decir, entre 2 a 5 años? ¿Es posible? Mire, en cuestiones de trastornos, así como dice el DSM-5, no, porque es pequeño, salvo en el caso del TEA, que es a partir de los 3 años. Pero lo que nosotros hacemos en neuropsicología es justamente ver cómo están sus funciones cognitivas. Entonces, a través de alguna prueba de neurodesarrollo, si tiene 2 años, un LSI, vas a saber qué tan maduro está para su edad en cuestión de percepción, en cuestión de lenguaje. Es ahí donde nosotros nos permite intervenir. Igual pasa, ¿no? El TDAH, podemos nosotros tener un signo de alerta, pero habría que ver también qué otras áreas están afectadas. Evaluar ahí algunas funciones cognitivas relacionadas. Hay unas pruebas pequeñas, por ejemplo, de lápiz y papel, que es para la mamá, de funciones ejecutivas. Y funciones ejecutivas es control inhibitorio y es también planificación. Y justamente son en esas áreas en las cuales los niños con TDAH tienen bastante afectación, los ya diagnosticados. Entonces, como una manera de prevención, podríamos nosotros ir mejorando. Quizás al final, si se diagnostica como tal, es aprender a vivir con esa condición, pero ayudar la adaptación, ¿no? Para que su autoestima no disminuya y darle esta oportunidad de que él pueda acoplarse a los demás niños. Correcto, profesora, muchas gracias. Otra de las preguntas de Clarita nos menciona, buen día, ¿cuál sería la ruta de atención y evaluaciones que deba de seguir un niño con dificultades en el desarrollo? Primero el psicólogo, luego el neuropsicólogo y finalmente el neuropediatra. Gracias.
Miren, primero el neuropediatra, ¿no? Luego iría el neuropsicólogo. Lo que pasa es que el neuropsicólogo, ya recuerda que somos psicólogos, entonces vamos a evaluar la parte intelectual, la parte neuropsicológica y la parte emocional. Ya después de eso, vendrían las etapas de intervención, ¿no? Ahí sí ya un especialista, ¿por qué? Porque si no repetiríamos. El psicólogo va a volver a evaluar una prueba de inteligencia, va a evaluar una prueba emocional, ¿no? Como psicólogos nosotros trabajamos la parte intelectual, la parte de personalidad, la parte familiar, la parte emocional, y luego viene el resultado. En lo neuropsicológico, nosotros le añadimos la parte de funciones cognitivas. Entonces, y luego pues vendría la intervención, porque hay que descartar también lo orgánico, qué tanto está afectado esta parte orgánica, y eso nos va a ayudar el neuropediatra, porque las convulsiones, si es que tiene ahí un tumor o si hay un TEC, necesitamos, ¿no? Correcto, profesora, muchas gracias. José Orlando nos menciona, he tenido pacientes que traen consigo informes neuropsicológicos que solo emplean el neuropsicólogo, pruebas proyectivas. Mi pregunta es, ¿basta solo con el neuropsicólogo para tener una certeza o aproximación del estado neuropsicológico? Lo digo porque presentan una tabla respecto a las áreas donde casi todas figuran con deterioro leve y moderado, siendo su conclusión de que su perfil neuropsicológico indica normal. Cabe resaltar que los evaluadores no son neuropsicólogos, no tienen RNE. Ya. Bueno, lo importante, por ejemplo, cuando se hace este perfil, tiene que tener estudios, experiencia en neuropsicología, ¿no? Porque esa es la manera de ver esta relación y un probable compromiso a nivel de las áreas del sistema nervioso. Sí he visto algunos psicólogos con muchas ganas, ¿no? De hacer neuropsicología, pero al ser la neuropsicología ya una especialidad reconocida por el Colegio de Psicólogos, necesitamos, ¿no? Conocer y saber. Quien les habla, yo he iniciado mis estudios de neuropsicología haciendo mi internado en el Instituto de Ciencias Neurológicas, y desde ahí no he parado en seguir ampliando, conociendo este órgano maravilloso y cómo es que la falta de estimulación o algo que, alguna injuria que llega a él, sea en niños o en adolescentes o adultos, puede cambiar la vida de una persona. Pero sí es importante los estudios, y más aún sabiendo cuáles son las áreas que nosotros vamos a trabajar. Por eso el neuro es sistema nervioso. Por ahí alguien dice, debemos conocer sobre algunos exámenes complementarios. No los vamos a nosotros a, a pedir, pero sí muchos vienen con un electroencefalograma, con una resonancia, con una tomografía. Entonces, podemos y es necesario conocerlos, saber qué significa eso y ver también esto de nuestras pruebas neuropsicológicas. Nuestras pruebas neuropsicológicas a nosotros nos ayudan a detectar lo que el neurólogo también ayuda a detectar estructuralmente, a nosotros funcionalmente. Pero sí, es importante estudiar. Sin esto no vamos a poder también tener las herramientas para ayudar al paciente. Correcto, profesora, muchas gracias. Bueno, hay varias preguntas que esperamos también enviarlas al interno de repente para poderlas resolver. Estimada profesora, le invito a dar sus últimas palabras para poder finalizar el evento, por favor. Muchas gracias por la invitación y veo mucho interés. Qué bueno, en realidad la neuropsicología todavía es una ciencia joven en Perú, les contaré. Como presidenta de la APN somos pocos, pero ahí vamos porque esto tiene que seguir creciendo. Inicialmente la neuropsicología en Latinoamérica nació en Perú con el doctor Arturo Cáceres, pero también hubo pues un poco de descenso en el interés. Y ahora veo que hay mucho interés y es importante buscar esta relación, ¿no? Esta relación, nosotros somos psicólogos y como psicólogos tenemos que ver acerca de las funciones cognitivas, que es nuestra razón de ser como psicólogos. Entonces los invito, porque ya esta segunda especialidad está reconocida, lo reconoce el Colegio de Psicólogos del Perú, y les va a permitir tener una herramienta para poder diagnosticar, porque he visto que hay programas de rehabilitación, intervenir en un paciente que puede tener trastornos de neurodesarrollo, malformaciones o que haya tenido algún tipo de daño cerebral.
no solamente en niños, sino también en adultos. Y hablar de adultos también es otro tema muy interesante que lo van a ir viendo de manera muy exhaustiva. Entonces, bienvenidos a aquellos que estén interesados en neuropsicología y cualquier cosa está también la Asociación Peruana de Neuropsicología para invitarlos a todos los neuropsicólogos. Muchísimas gracias por la invitación a la Universidad Continental. Muchas gracias, profesora, una vez más. Bueno, para acceder a la constancia de participación gratuita de este evento, escanea el código QR que se está compartiendo en la pantalla. Asimismo, también se está colocando el enlace en el chat de Zoom. Esta encuesta estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta. Además, los invitamos a formar parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a nuestro blog, recibir consejos y estar al tanto de los próximos eventos. Nuestro compromiso con la educación no se detiene y queremos ofrecerles de manera gratuita las grabaciones de todos nuestros webinars para que sigan capacitándose y aprendiendo desde la comodidad de tu hogar o cualquier otro lugar. Hemos compartido en el chat el enlace en nuestro repositorio. Así también recalcarles o recordarles que pueden solicitar mayor información acerca de la segunda especialidad al número 985-937-845. También se les va a pasar por el interno. Bueno, de esta manera damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos la participación de nuestra ponente y de todos ustedes que han asistido al evento. Además, queremos recordarle que nos estaremos contactando con cada uno de ustedes para proporcionarles la información de nuestra segunda especialidad en neuropsicología y también compartirles el contenido de valor que les sirva para su crecimiento profesional. En nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, agradecemos su participación. Muchas gracias.